Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora y el lugar donde nos vea. Continuamos con la serie de la maravillosa resurrección. El tema que corresponde el día de hoy es la resurrección es transformación. Hemos escuchado que nos ilustran la transformación con el proceso de una mariposa, la metamorfosis de la mariposa. Y es que efectivamente el verbo griego que corresponde a transformación o a transformar es metamorfo, de donde se toma metamorfosis. Y nos dicen que es el proceso, tomado de la Biblia, que es el proceso mediante el cual, pues estando en una condición negativa, pasamos a una condición positiva, como el caso de la mariposa, en la que primero es una oruga, es un gusano feo, y luego finalmente se transforma en esa mariposa de colores, bonita, vistosa, muy elegante. Y entonces nos dicen, miren, así es el proceso en el que todo cristiano es transformado. Pero déjenme decirles que no es la mejor ilustración. Lo que sucede es de que en nuestro pensamiento occidental le llamamos forma a lo que es externo, mientras que en el contexto en que se escribe el Nuevo Testamento, en el contexto en que escribe el apóstol Pablo, es un contexto de pensamiento griego que tiene pues su trasfondo también de la filosofía de Aristóteles. Aristóteles hablaba de que básicamente hay dos elementos constitutivos de los seres y son la materia y la forma. La materia es el material con lo cual está hecho, y la forma es lo esencial. En otras palabras, la forma, bíblicamente hablando, filosóficamente hablando, en el contexto del Nuevo Testamento, la forma se refiere a lo interno de nosotros. De tal manera que si usamos el ejemplo de la mariposa para ilustrar la metamorfosis, diríamos que ciertamente hay un proceso de cambio de gusano, oruga, a mariposa, pero eso es lo externo. Eso no sería la metamorfosis. Biológicamente así es explicada, occidentalmente así es explicada, pero en la Biblia, como les digo, sería la metamorfosis aquella de que aún que ese insecto se va a cambiar de oruga hacia mariposa, ha cambiado internamente. Cambiaría su forma de pensar, cambiaría su forma de sentir, cambiaría su conducta, es decir, todo lo interno cambiaría. Aun y cuando, por ejemplo, el gusano no se transformara en mariposa, pero si hay cambios internos, entonces se llevó a cabo ese metamorfo o esa metamorfosis. Entonces, la metamorfosis, el cambio, la transformación a la que habla el apóstol Pablo, a la que refiere el apóstol Pedro, al cual haremos alusión en esta oportunidad, se refiere a cambios internos, no a cambios externos. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, así todos nosotros como en un espejo reflejamos la gloria del Señor, es decir, nosotros ciertamente pues de alguna manera evidenciamos esa gloria de Dios. No está diciendo es que nos parecemos a Dios, es decir, en la forma externa, pero sí reflejamos lo que Él es decir, nosotros
reflejamos lo que Dios es a través de lo que nosotros somos, no lo que aparentamos. Entonces dice el apóstol Pablo, somos, de esa manera como un espejo, somos transformados a su semejanza por la acción de su espíritu. Entonces, la transformación del creyente es una transformación interna, no externa, de tal manera de que el cambio de la vida de los creyentes se lleva a cabo precisamente en el interior. Por eso el apóstol Pablo también hace alusión de que, por ejemplo, cada vez más nosotros nos deterioramos. Él habla de nuestro cuerpo como un odre de barro, como un recipiente de barro, como una tinaja de barro, como un vaso de barro, que cada día se deteriora. Pero él dice que el interior día a día se renueva, es decir, se transforma de gloria en gloria. Esa es la verdadera transformación. El apóstol Pedro, en el capítulo 1 y los versículos 3 al 9, hace alusión de la metamorfosis, es decir, de la transformación que todo creyente experimenta, sigue experimentando y experimentará hasta el final en la presencia de Dios mismo también. Es decir, el proceso de transformación es un proceso que ha iniciado desde el encuentro con el resucitado y continúa toda la vida y concluirá hasta en la misma presencia del Señor. Entonces, a pesar de que el apóstol Pedro no hace directamente alusión de la palabra metamorfo, sí la ilustra. Y yo quiero resumir estos versículos 3 al 9 del capítulo 1 de la siguiente manera. Dice el apóstol Pedro: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesús, quien nos hizo renacer para una esperanza viva. Renacer no es metamorfo, pero presenta la idea de la metamorfosis o de la transformación, porque al fin y al cabo hemos sido transformados en Él. Y dice: quien nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús el Mesías. Es ahí la base que estaremos utilizando para nuestra reflexión del día de hoy, porque la transformación nuestra es posible gracias a la resurrección de nuestro amado Señor Jesús. Entonces dice que ¿para qué? Y explica el propósito: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, es decir, que no se puede marchitar. Eso también nos da una idea de transformación. Ciertamente acá nosotros no podemos experimentar del todo esa transformación externa a lo que hace alusión, incorruptible. Estamos dentro de los parámetros de corrupción, es decir, pues se deteriora, se contamina y se marchita. Pero el apóstol Pedro dice que a partir de esa transformación que es posible gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el cristiano tiene proyectado como fin una experiencia transformadora que será incorruptible, incontaminada e inmarcesible, es decir, no se marchita. Y sigue diciendo que sois guardados para alcanzar salvación. Ahora, aunque ahora estáis siendo afligidos en vuestra fe. Y entonces, al final habla de que es necesario que nosotros permanezcamos ciertamente en los propósitos de Dios para que esa fe, para que nuestra vida sea hallada en alabanza, obteniendo el fin de vuestra fe,
la salvación de vuestras almas. Ven todas las ideas de transformación. Ciertamente estamos siendo afligidos, por ejemplo, pero seremos compensados. Ciertamente estamos pasando por procesos corruptibles, pero al final gozaremos del beneficio de la incorruptibilidad. Gozaremos de los beneficios de la incontaminación o la no contaminación y otros beneficios más. Pero todo eso, ese proceso de transformación se hace posible por el hecho de la resurrección. Por eso nuestro tema del día de hoy se llama La resurrección es transformación. Entonces básicamente estamos hablando que la resurrección hace posible la transformación del cristiano. Y ya dijimos que la transformación no es literalmente la transfiguración o el cambiar de forma, sino simple y sencillamente es el cambio interno. En otras palabras, es el cambio en el corazón en la mente de los creyentes. Todos los creyentes que no fuimos testigos, obviamente, que no fuimos testigos oculares de los hechos de resucitado, de la resurrección de nuestro Señor Jesús, tenemos fe en Él, aunque no nos consten los hechos, pero los creemos, ¿sí? Y esa fe nos mueve a amarlo, aunque no le veamos. Tratamos la manera de vivir en plenitud con Él. Nuestra vida refleja o debe de reflejar o debiera de reflejar el amor hacia Él. Nuestra fe es encuentro y experiencia parecida, obviamente no es igual como la que vivieron los discípulos que experimentaron, que fueron testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero nosotros, a través de nuestra transformación, evidenciamos, experimentamos la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto, por quien vivimos una experiencia transformadora simple y sencillamente porque estamos experimentando esa realidad resucitada también con Él. Quiero compartir con ustedes 3 realidades o 3 verdades que demuestran esa transformación en la vida del creyente a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo o por el hecho de que nuestro Señor Jesús resucitó. Número 1, creer sin ver. Nosotros no le vimos, como sí lo vieron los 12, como lo vieron los 70, como lo vieron los 500, como lo vieron muchos cristianos a lo largo de 40 días antes de ascender a los cielos. Pero dice la Escritura en Juan capítulo 20 versículos 24 al 29, que es un pasaje conocido que tiene que ver con el apóstol Tomás. Sí, ese Tomás, el incrédulo, Tomás el escéptico, le llaman otros. Y entonces se da un relato en el que se aparece el Señor Jesús a los 10 discípulos y no estaba Tomás, y le dicen: pues te contamos que vimos al maestro, estuvo con nosotros. Y Tomás les dice: a menos que vea en sus manos la señal de los clavos y meta mi dedo en el lugar de los clavos, o sea, no solamente era verlos, él quería comprobar que efectivamente esos eran agujeros. Por eso él habla: yo necesito verlos, y además de verlos, yo necesito comprobar que efectivamente ahí hay agujeros en sus manos, y además meta mi mano en su costado. Si eso no lo puedo realizar, de ningún modo creeré. Y el Señor Jesús se le aparece inmediatamente, y entonces el relato dice que Tomás cae y reconoce y dice: Señor y Dios mío. Y el Señor Jesús le hace la pregunta: ¿por qué me has visto, has creído?
porque era la condición que había puesto el apóstol Tomás. Y ciertamente el Señor Jesús se le muestra a Tomás en la experiencia que él quiere tener. Hay cristianos muy intelectuales, hay cristianos, como decimos, muy coqueros, hay cristianos que son muy racionales, todo lo tienen que razonar, todo lo tienen que experimentar, son muy empíricos, es decir, todo lo quieren ver, palpar, y de ahí viene el dicho, ver para creer. Si no lo veo, no lo creo. Entonces, hasta que no lo vea, no lo puedo creer. Y son pues ideas que son recogidas a la luz de la experiencia y el deseo del apóstol Tomás. Pero el Señor Jesús concluye con lo siguiente y les dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ustedes y yo somos bienaventurados porque nosotros no le vimos físicamente, no vivimos hace 21 siglos cuando se llevó a cabo esos acontecimientos históricos, pero creemos. Y por eso es que estamos dentro de esa categoría de bienaventurados. Y aunque no le vemos, le creemos. Y ese es el punto inicial, el punto de partida. Nuestra fe es el punto de partida de nuestra transformación, de esa transformación interna a la que hace alusión el término metamorfo. La segunda realidad o verdad es que le amamos sin verlo. Los discípulos que convivieron con el Señor Jesús tuvieron la oportunidad de experimentar con Él, de comer con Él, de escucharle presencialmente. El apóstol Juan tuvo inclusive la dicha, la fortuna de recostarse en su pecho. Ya me imagino, bueno, el apóstol Pedro lo abraza, al menos es lo que atestigua la Escritura, y sin duda, pues los otros discípulos también tuvieron contacto físico con él, lo vieron, y por eso dice el apóstol Juan en su primera epístola: lo que nuestros ojos vieron y palparon nuestras manos y oyeron nuestros oídos, eso es lo que nosotros les contamos, es decir, nosotros lo vimos. Y es fácil el poder amar cuando tenemos a alguien físicamente, pero nosotros le amamos. Y eso es también una muestra de nuestra transformación. De igual manera, como Tomás el escéptico, ¿sí?, que creyó viéndolo, pero también experimentó lo que el Señor Jesús le dijo: sí, porque crees, porque viste, crees. Pero el apóstol Tomás fue capaz, después, cuando ya no estuvo el Señor, de seguir creyendo aunque no lo miraba, al punto de que estuvo dispuesto a morir, a ser martirizado, a ser traspasado por una lanza, aunque no miró nuevamente a su maestro. Pero de igual manera nosotros le amamos aunque no le miremos. Y eso es una prueba de la experiencia de la resurrección en nosotros, y que nos transforma y que nos cambia nuestro interior. El apóstol Pedro, en ese contexto que nosotros leímos de base, dice: a quien amáis, hablando del Señor Jesús, a quien amáis sin haberle visto, a quien aún no viéndolo, vean ustedes el énfasis, aunque aún no viéndolo, pero creyendo. Vean ustedes los dos componentes. Tomás vio y entonces creyó, pero aquí el apóstol Pedro se va a otra dimensión más alta, en donde además de creerle sin necesidad de verle, se le ama. Por eso dice: a quien amáis sin haberle visto.
en quien aún no viéndolo, pero creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Vean ustedes que no es solamente la experiencia misma de verlo, que nos es imposible porque no le podemos ver, aunque está entre nosotros. Esa es su promesa, pero físicamente no le vemos. Y a pesar de que no le vemos, le amamos. Y le amamos porque simple y sencillamente le creemos y nos alegramos. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro. Y nos alegramos con gozo inefable, es decir, no se puede describir, con un gozo indescriptible y con un gozo glorioso. Nosotros nos transformamos porque le amamos, aunque no le veamos, porque creemos que resucitó de los muertos y aunque no le vemos, está con nosotros y está entre nosotros. Y creemos a su promesa de que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La tercera verdad al respecto de que la resurrección es transformación en la vida de los creyentes es que nosotros le correspondemos sin que Él esté presente. A ver, usted va a decir, pero y dijo que sí y ahora dice que no. Es decir, en un sentido físico. El Señor dijo en Juan capítulo 14, versículo 26 y el versículo 30, la primera parte, pero el Paracleto, en otras versiones dice, pero el Consolador, es lo mismo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, es decir, está hablando de ausencia, yo no estaré, por eso lo enviaré. Él, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. No hablaré ya mucho con vosotros. El Señor Jesús anunció ciertamente una ausencia física, si usted quiere, una ausencia visual, podríamos decirlo de esa manera, aunque Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero permanece con nosotros a través del Espíritu Santo que habita en nosotros, el cual fue enviado en lugar de Él, con el propósito de recordarnos todas esas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas que Él nos dio para que guardáramos, de tal manera que nuestra transformación se lleva a cabo también por el hecho también de fe, de que aunque Él no esté presente, nosotros correspondemos en obediencia, nosotros correspondemos en acciones que Él nos ha pedido que hagamos, porque simple y sencillamente creemos en lo que Él nos ha dicho. Entonces, la transformación de la vida del creyente es una realidad. Es una realidad. La resurrección se convierte en transformación nuestra cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Mantenemos un vínculo de comunión amorosa con Él, porque nosotros los creyentes creen en su Salvador sin verle. 2, le aman o aman a su Salvador sin haberle visto. Y número 3, corresponden a su Salvador aún estando ausente. Ven, la resurrección es transformación. No es solamente una mera, no es solamente un hecho histórico, no es solamente un relato, no es solamente experiencia de los hombres y las mujeres en un tiempo determinado de la historia, como hemos estado viendo en los temas anteriormente. Es experiencia actual, es experiencia suya y mía, si es que estamos siendo transformados, si es que estamos experimentando
la metamorfosis, es decir, los cambios internos dentro de nosotros, sin verle, amándole aunque no esté presente y correspondiéndole aunque no esté directamente o físicamente con nosotros. Oremos. Gracias, nuestro Dios, porque el alcance de la resurrección de tu Hijo nos alcanza a nosotros para ser transformados, para cambiar lo malo de nosotros y ser esas personas, esas criaturas nuevas, esas personas diferentes. Señor, anhelamos con todo nuestro corazón que esa experiencia transformadora, que es un proceso durante toda nuestra vida y que concluirá en tu misma presencia en la eternidad, Señor, cada día pueda ser una experiencia gloriosa, tal y como lo dice el apóstol Pablo, que nos podamos transformar de gloria en gloria. Gracias por los alcances de la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de ese resucitado, muerto por nosotros, resucitado para hacer posible nuestra transformación. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén.
Es mi deleite estar aquí para adorarte, mi Señor, mi Salvador. Despierta mi